voy a recordarles a nuestros oyentes quién eres. Isabel, directora del Instituto de Neurocoaching, pero además durante 18 años se desarrolló profesionalmente en empresas multinacionales, en Colgate-Palmolive y Pernod Ricard, ocupando el puesto de directora comercial durante 10 años. Hace 12 años cambió de rumbo profesional para enfocarse en lo que más le interesaba de las empresas, que son las personas. Se formó como coach, experta en PNL, técnicas de aprendizaje de alto impacto y distintas disciplinas de desarrollo personal y profesional, hasta que finalmente encontró en la neurociencia el aliado perfecto para entender y facilitar el cambio a las personas. Le gusta definirse como brain trainer, profesional que facilita el entrenamiento mental y emocional para alcanzar el éxito. ¿Me he dejado algo, Isabel? Nada, un comienzo muy completo. Bueno, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más en el programa como ponente. Es cierto que no sabemos, vamos a hablar de objetivos, pero claro, muchas veces los clientes nuestros nos dicen, pero bueno, si es que no todo depende de mí. Y claro, efectivamente, algo que tú has comentado, el entorno, fijaros, algo tan importante como el entorno político, las nuevas reglas que se puedan establecer, eso nos puede afectar a nuestros objetivos, a la dificultad o facilidad de tenerlos. Y es cierto, pero es importante centrarse en lo que está en nuestra mano. No me puedo preocupar de si una medida me va a afectar o no me va a afectar, porque no soy yo quien lo determino. Uh-huh. Entonces, es importante el decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo de lo que está en mi mano? Y el resto, bueno, pues todo se andará y todo se irá viendo. Por eso, el poner, digamos, a veces la excusa de no, ahora no voy a hacer esto porque a ver el cambio político, a ver qué es lo que van a decir, creo que lo primero hay que aislarse un poco de eso, porque siempre va a haber circunstancias externas. Lo importante es ganar claridad interna. Eso sí es importante. Muy, muy bueno, porque además ese concepto, pues que aquí ya lo hemos comentado alguna vez y hemos llamado círculo de influencia, es fundamental a la hora de tomar decisiones. Y es verdad que, como buscamos normalmente excusas para todo, es una muy buena excusa, en muy buena pantalla decir, oye, mira, es que como esto no funciona, pues yo no hago nada. Y realmente al final los responsables de lo que conseguimos somos nosotros. Con lo cual, primera recomendación, muy interesante. Pero ¿para qué ponernos metas realmente? Esa es la primera pregunta, ¿no? Oye, porque al final, las cumplo, no las cumplo, son los propósitos de siempre, estamos como en la vorágine, uno piensa, oye, ¿y merece la pena esto de pararme a pensar en las metas? ¿Para qué necesito de metas? Pues mira, yo además de neurociencia también soy una gran investigadora sobre el tema de la felicidad. Y en todos las investigaciones que he hecho queda claro que tener metas es una condición necesaria, no la única, pero es una condición necesaria para ser feliz. Es decir, tener algo que te ilusione. Una meta al final es algo que no tengo, que quiero conseguir, que me ilusiona conseguirlo, que pienso que cuando lo consiga algo en mi vida va a estar mejor o yo voy a ser incluso mejor. Y es una zanahoria que me mueve para que yo siga hacia adelante, para que siga creciendo. Entonces, simplemente ya por ese hecho es interesante. Fíjate que a lo mejor ya no es tan importante el conseguir la meta al 100% como yo la había planteado, sino en qué camino y en qué disposición y en qué actitud me pone el tener esa meta. Porque seguro que voy a avanzar de donde estoy. Y todo avance es un crecimiento. Entonces, ¿para qué tener metas? Para empezar, para ser feliz. Y segundo, decía Séneca, ¿no?, que ningún viento es favorable si no sabes dónde vas. Correcto. Yo me he encontrado en muchas ocasiones clientes que dicen, mira, es que tengo 40 años, tengo 50 años, que son esas fechas míticas, o tengo 60 años, y es que no sé dónde estoy y no sé qué es lo que hago aquí. Pues lo que haces aquí es ir un poco a donde el viento te lleve, que a veces no está mal, porque tampoco hay que pasarse de autoexigentes, ¿no? Yo no soy muy partidaria de estar programada al 100%, ¿no? Pero sí es cierto que tienes que tener un rumbo y una dirección. Correcto. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es muy traicionero. Entonces yo vuelvo siempre a lo mismo. Sí, ¿no? Si vuelvo siempre a lo mismo. Nuestro cerebro le encanta la rutina. Yo me imagino el cerebro, bueno, pues como una red de carreteras, de autopistas, en donde por las que yo circulo muy fácilmente. Claro,
aparte de estas autopistas hay otros terrenos que están sin explorar. ¿Qué pasa? Que si yo voy por las mismas autopistas siempre, eso sí, lo voy a hacer con facilidad, pero voy a conseguir los mismos resultados. Y si quiero avanzar, quiero conseguir cosas nuevas, tengo ilusiones por alcanzar nuevos objetivos, necesito abrir nuevas autopistas, necesito abrir nuevos caminos. Y eso al cerebro le cuesta mucho. Por eso es muy importante darle claves muy sencillas y dárselo con mucha claridad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Perfecto. Entonces, un objetivo es una forma de comenzar a decirle al cerebro de que quieres abrir una nueva carretera y que la vais a tener que recorrer muchas veces hasta que se convierta en autopista. Pero es una forma de dar claridad al cerebro, de permitirle que priorice, permitirle que seleccione de la realidad aquellas circunstancias que van a favorecer a tu objetivo y permitirle que se enfoque en también trabajar contigo para conseguir lo que quieres. Perfecto. Pero vamos, a mí me parece un símil fenomenal el que haces del cerebro con la red, digamos, de carreteras. Y ahí me surge una pregunta, porque muchas veces hay cierta confusión entre la palabra meta, la palabra objetivo y la palabra camino, ¿no? Estamos hablando de una meta como que yo necesito saber dónde quiero llegar, y aquí, pues siguiendo con tu símil, puede ser la banderola por la que pasan los ciclistas en esa carretera que tú has dicho, y la meta lo pone ahí, meta. Ahí es donde quiero llegar. Pero claro, cuando yo defino una meta, estoy definiendo la banderola. Realmente la carretera me imagino que tendrá que llevar una definición un poquito más precisa para que el cerebro realmente no se salga en la primera curva. Es decir, que al final el concepto meta entiendo que implica no solo el destino, sino también el cómo voy a llegar, ¿no? Es decir, cómo hay que definir las metas adecuadamente para que realmente garanticemos que vamos a llegar. Claro, bueno, evidentemente, fíjate, lo primero es tener claro qué es lo que quiero. Bien. Porque parece sencillo y parece muy obvio, pero se sabe perfectamente que el 90% de la gente sabe lo que no quiere en su vida. Vale. No queremos estar enfermos, no queremos problemas económicos, no queremos fracasos, lo que llamamos fracasos, pero no sabemos lo que sí queremos. Definir la meta, simplemente escribirla, porque escribir supone un ejercicio de definición y de concreción importante. Escribir tu meta supone, y tenerla clara, supone ya un 50% del éxito. Darle esa instrucción y esa claridad. Dicen, y es cierto, que la claridad da poder. Escribir y definir tu meta te ayuda a concretar, a plantearte, bueno, exactamente es esto lo que quiero, y darle forma. Vale. ¿Qué pasa? Que para mí no es simplemente decir, bueno, pues yo, un clásico de esta época, quiero apuntarme al gimnasio, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, que hay unos clásicos, son metas definidas, pero el caso es que hay uno o ninguno que luego las cumple, luego algo falla. Claro, para mí hay que ir un poco más allá. Y es contestar por escrito también, porque eso le da fuerza a lo que queremos expresar. Contestar por escrito, una vez yo consiga esa meta, ¿qué va a significar para mí? ¿Qué significa para mí el haber conseguido esa meta? Pues, por ejemplo, yo qué sé, podemos decir, bueno, pues apuntarme al gimnasio va a suponer que adelgace y que me ponga en forma, ¿vale? ¿Y eso para ti qué significa? Pues para mí estar en forma significa que voy a poder dar más de mí, que voy a estar capacitado para hacer un esfuerzo mayor, que voy a estar en mi peso, que me voy a cuidar, ¿vale? ¿Y todo eso para ti qué significa? Vale. Pues significa que me voy a convertir en una persona de la que voy a estar orgulloso. Por ejemplo, o puedo decir, pues eso va a significar que definitivamente voy a vencer la procrastinación y no va a ser el protagonista de mi vida este año. Y yo voy a ser quien dirija mi vida. Entonces, ir investigando realmente en el para qué un poco más profundo, aunque nos pongamos así, que a veces parece como un poco cursi, pero no lo es. ¿Para qué realmente quieres tú esta meta? Porque ¿sabes lo que pasa? A veces ponemos metas racionales, es decir, pues yo quiero dejar de fumar, imagínate. Sí. Esto es una meta racional, todos sabemos que fumar no es bueno, etcétera, etcétera.
pero lo estoy diciendo desde la razón, no lo estoy diciendo desde un punto de inspiración, un punto profundo de para qué quiero yo esto. Quiero dejar de fumar para darle más años de buena salud a mi familiar, ¿no? Entonces, para mí el punto es, una vez tienes elegida pues una meta, un par de metas, yo tampoco soy partidaria de empezar con todo el pack a la vez, sino ir paso a paso. El tener claro para qué, porque si yo defino ese para qué, voy a encontrar algo muy importante para mi cerebro, y es la motivación, es la dopamina, es la capacidad de cada vez que yo conecto con ese para qué profundo, significativo para mí, el volverme a reenganchar con la ilusión de, si he tenido obstáculos, volver a retomar esa meta. Y esa meta, además, y esa motivación la tengo que tener muy presente en mi semana a semana, día a día. Porque date cuenta, José Ramón, que, claro, esto es nuevo para mi cerebro, y mi cerebro tiene una facilidad para hacerme el bypass y irse al automático, al comportamiento, a la autovía, a la autopista que ya tengo haciendo toda la vida. Eso es. Tenemos esta parte de nuestra mente inconsciente que tiene una inercia a lo de siempre, que es importante que no solo que la escriba, sino que la tenga presente, que la vea, que conecte con ella. Yo diría que cada día casi, pero si no cada día, sí, cada momento, por lo menos en la semana, el conectar con esa meta, ¿no? Perfecto. Entonces, recopilando un poquillo lo que estás diciendo, que a mí me parece, vamos, que efectivamente es muy ilustrativo, vamos por la siguiente fase del camino. Hemos definido a grandes rasgos qué quiero conseguir después de cierta reflexión, pero claro, eso no implica que me mueva, porque no es suficientemente motivador todavía esa definición, sino que me paro a escribirlo y además respondo a una pregunta fundamental, y es ¿para qué quiero conseguirlo? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida? ¿Por qué ese va a ser el motivador? Las personas, como hemos dicho muchas veces en este programa, hacemos las cosas o bien para conseguir un placer y ganar algo, o bien para evitar un dolor o evitar perder algo. Para quedarme como estoy, pues como tú bien dices, me quedo sentado y no hago nada. Entonces, para que sea motivador, defino el para qué. Y luego, otro tercer elemento, después de escribirlo y definir el para qué, es tenlo siempre a la vista. Es decir, que esto no sea una vez y ya está, y que te tengas que esforzar en acordarte, sino que lo tengas a la vista para que permanentemente vayamos convirtiéndose en hábito, o por lo menos ayudando al cerebro a que lo tenga presente y ese motivador haga su función. Sí, porque si no el cerebro tiene muchos vericuetos para hacer que esa meta se olvide, y dentro de 3 meses decías, anda, pero si yo quería estar en forma e ir al gimnasio, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que esa es una buena base de partida. Ahora bien, como tú decías, bueno, ¿cómo tiene que ser la meta para que sea manejable y bueno, práctica? Pues hay una definición que tiene que ver con las iniciales de meta, que define muy bien las características que debe cumplir una meta. Lo primero sería, empezando por la M, que sea medible. Correcto. Es decir, algo que yo pueda hacer un seguimiento y decir, bueno, antes estaba en esta medida, ahora estoy en esta otra. Y francamente, todo se puede medir, todo se puede medir. Incluso, bueno, pues muchas veces en los procesos que realizo de coaching, mis clientes me dicen, bueno, pues yo es que quiero tener mejor comunicación o tener mejores relaciones. ¿Y eso cómo lo puedo medir? ¿Cómo meto mano yo a este tema tan, en principio, un poco etéreo? Digo, bueno, pues es una cuestión de concretar. ¿Cómo mides tú tu capacidad de tener relaciones? Bueno, o de mejorar tus relaciones. Pues por el número de amigos que hago, por ejemplo, o de contactos, o de conocimientos, o de emails que me facilitan. Siempre puedes sacar un indicador, eso es cierto. Entonces, bueno, pues ¿cuántos quieres tener? Vale. Pues 3 al mes, o 5, o ahí ya cada uno según sus ambiciones y sus necesidades, ¿no? Pero lo importante es que sea medible, correcto, que llevemos cualquier parámetro a algo que sea medible o constatable. ¿Vale? Muy bien. Entonces esa sería la M. Primera, ¿no? Bien. La E viene para decir que la meta sea específica. Correcto. Es decir, una de las metas que todo ser humano, o casi todo, por lo menos los que conozco yo, se proponen es ser feliz en su vida. Pero claro, ¿ser feliz es específico?
No, evidentemente lleva muchos elementos, muchas derivadas. El ser feliz implica muchas cosas, ¿no? Y cada uno somos felices de distinta manera. Entonces, tenemos que ser específicos. ¿Cómo voy a ser feliz? Pues sintiéndome y estando en forma y subiéndome a la balanza, al peso y pesando no sé cuánto. Bueno, pues eso es una forma de ser específico. Muy bien. ¿Vale? Concreto. Luego tenemos la T, que viene para nosotros del tiempo. Es decir, al cerebro le tengo que decir en cuánto tiempo lo tengo que hacer. Exacto. Porque claro, si yo le digo a mi cerebro, tienes que adelgazar, ya... Él lo interpreta como ya sí eso, ¿no? Claro, no. Digo, tienes que adelgazar, por ejemplo, vamos a ser específicos, 3 kilos o 5 kilos. Sí. Fenomenal. Bueno, ¿cuándo? Pues ya lo haré el año que viene. Claro, exacto. A finales de diciembre ya me empezaré a plantear, ¿no? No, hay que decir, bueno, tengo que adelgazar, quiero adelgazar 5 kilos para dentro de 5 meses. Sí. Algo que sea razonable. Hombre, si digo, tengo que adelgazar 5 kilos para la semana que viene, Eso pues no, mi ¿no cerebro... es posible seguro eso? No. Bueno, vale. No es posible haciéndolo sanamente. Bueno. Vale. Bien, Estás temporal. buscando un método así. Sí, estaba yo buscándolo, pero bueno, da igual. Seguiré buscando. Bueno. Eso es temporal, decirle el tiempo en el que quiero conseguir. El tiempo, porque en la medida que tú le dices el tiempo, el cerebro ajusta a su puesta en acción y su puesta en marcha a ese tiempo. Ayuda el decir el tiempo. Y finalmente tenemos la A de meta, que sería la A de alcanzable. Es decir, la meta tiene que suponer un reto, pero tiene que estar dentro de un baremo. Vamos a poner por lo menos que alguien en tus condiciones lo haya conseguido, ¿no? Correcto. Por ejemplo, imagínate que yo digo, bueno, yo quiero ser astronauta. Bueno, pues es una meta, sí, ser astronauta, es específica, sí, tendría que decir en cuánto tiempo, ¿vale? Ahora bien, ¿es alcanzable? Bueno, yo diría que Depende de quién se lo plantee. Sí, Vale. que Y lo de ser astronauta, en mi caso, bueno, pues no es una meta alcanzable. Otra cosa es que a mí me encante todos los temas que tienen que ver con los viajes espaciales y a lo mejor, oye, no puedo ser astronauta, pero a lo mejor puedo trabajar con la NASA de alguna forma, formando a astronautas mentalmente, Sí, claro. para que vayan preparados para los viajes espaciales. Muy bueno. Entonces, eso sería algo más alcanzable para mí. Sería un reto, súper reto. Lo que pasa, en mi caso no voy por ahí, ¿no? Ya. Pero podría ser un reto alcanzable. Sí, está dentro de mi órbita, ¿no? Y sería posible. Perfecto. Entonces, que sea alcanzable. Perfecto, no, cuatro elementos fundamentales para que la meta realmente tenga solidez. Si a eso le unimos esa búsqueda de ese para qué que me da la motivación y además, bueno, pues todo va alineado con una reflexión previa que he hecho de hacia dónde quiero llegar, pues efectivamente ya va tomando cuerpo. No es el típico propósito que muchos hacemos de voy a apuntarme al gimnasio o mañana dejo de fumar o lo que sea, que si al final se queda y se procrastina, como tú bien decías. ¿Por qué? Porque al final no ha disparado lo que hace falta precisamente en ese cerebro para que lo haga. Fenomenal todo lo que has contado hasta este momento. Permíteme que te haga una pregunta, y es esa pregunta, como todo, y tú lógicamente eres trainer, pues todo se entrena, ¿no? Incluso el ponerse metas, lleva, como estamos viendo, este procedimiento, pero todo, pues al final, seguro que alguno de nuestros oyentes está diciendo, vale, fenomenal, pero ¿qué hago? ¿Me pongo este podcast 20 veces para seguir recordando lo que era? ¿O tengo alguna herramienta, me puedo formar en esto, o tengo algo que me ayude? Y estoy seguro que desde el Instituto de Neurocoaching tú concretamente tienes algo al respecto, ¿verdad? Bueno, tengo algo y quiero empezar, no soy rey maga, pero me gustaría así empezar con un regalo para este año, que es justamente una guía para metas que se cumplen, ¿no? Entonces, ahí está resumido, digamos, nuestro método o el método que yo practico y que practico con mis clientes para darle forma y darle veracidad y darle realidad a esas metas y hacer que se conviertan en metas. Fenómeno. Como adelanto a eso, sí me gustaría decir, para rematar un poco todo el resumen que has hecho,
que falta un paso importante para que todo el cerebro entienda cuál es tu meta. Y es que lo hemos escrito, lo hemos reflexionado y ahora me falta algo importante. Eso está muy bien, pero comunica solo a la mitad de mi cerebro. La mitad de mi cerebro es la única que entiende el lenguaje, los números, etcétera, etcétera. Ahora tengo que comunicar la meta a la otra mitad de mi cerebro, al hemisferio derecho. Y eso lo tengo que hacer a través de imágenes, de símbolos y quizás incluso de metáforas. Por eso yo algo que completo con mis clientes para rematar ya en los pasos iniciales es el dibujar, que ellos dibujen su meta. Y no hace falta ser pintor, ¿eh? Cuando digo dibujar, puede símbolo, ser representación, un símbolo, una imagen que yo cree que me dé fuerza y visualizar esa imagen continuamente es otra forma de que el cerebro empiece a asimilar que estamos en un proceso de abrir una nueva carretera. Entonces ahí también en la guía de cómo realizar metas lo tienen especificado todos los que quieran contribuir. No solo eso, sino que además ya de forma todavía digamos más generosa, lo que quiero también es ofrecer para aquellos que necesiten una ayuda adicional una sesión de exploración gratuita para hablar sobre su meta y ayudarles a concretar y a poner en marcha un plan de acción que es importante. Y todo ello, por supuesto, lo tienen en mi web, que es www.institutoneurocoaching, terminado en ing.com. www.institutoneurocoaching.com. Bueno, o sea que un regalo dices, no soy reina maga, pero efectivamente, como si lo fueras, y además viene al pelo para las fechas que estamos, empezar así. Muy interesante esa guía. Yo por experiencia también personal, cuando he utilizado herramientas y guías como estas, lo que he conseguido ha sido aclarar muchos conceptos y además pues tener una especie de guía burros que me ha permitido ir avanzando. Estoy seguro que la guía es súper didáctica, encima es gratuita, descargable, etcétera, dentro de la web, con lo cual, ¿para qué queremos más? Oye, pues ya no hay excusas para no plantearse bien las metas de este año. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias, Isabel, por todo lo que nos has contado. Y nada, pues ha sido seguro que muy enriquecedor para todos nuestros oyentes. Y bueno, pues vamos a continuar.